Amén. Pues bueno, iglesia, hoy quiero comenzar una miniserie que hemos llamado Oraciones de Impacto. Esta miniserie, lo que queremos hablar o abarcar un poquito es acerca de estas oraciones que son impactantes para nosotros. La Biblia está llena de oraciones poderosas y muchas de esas oraciones poderosas son oraciones que la verdad son cortas. Como cuando leemos la oración de Jabes es una oración corta dentro de la Biblia, como cuando leemos la oración de Josué, cuando está a punto de entrar a Jericó, cuando leemos la oración de Jesús y Jesús orando al Padre para levantar a un Lázaro, o un Josué que le dice una oración tan simple y le pide a Dios que detenga al sol. Impresionante. Oraciones poderosas y que muchas veces queremos tocar y examinar esas oraciones, pero hoy quiero adentrarme y hacerlo no solamente algo que nos encanta leer dentro de la Biblia, que decimos, wow, qué milagros dentro de la Biblia, pero hoy quiero aterrizarlo un poquito más y llevarlo a ti, a tu casa, a tu habitación. Porque dentro de esta miniserie vamos a hablar de dos oraciones que sinceramente son un reto para todo creyente el hacer. Son oraciones que cada vez que le pregunto a alguien si has hecho alguna de estas oraciones, híjole, casi creo que siempre titubeamos un poquito, porque son oraciones complejas. Sí, una simple oración, pero difícil de decir o de pedir a Dios. Y el día de hoy quiero llevarte a ese lugar de intimidad con Dios. Quiero que aprendas a escuchar su voz y por eso he titulado este mensaje, Quiero escucharte. Quiero escucharte. Esta oración sin duda ha estado conmigo desde hace mucho tiempo. Cuando yo le di mi vida a Cristo hace años, una de las cosas que yo anhelaba más que todo era escuchar la voz de Dios de manera literal. Leía en la Biblia cómo un Moisés convivía junto con Dios y escuchaba de parte de él. Leía en la Biblia cómo un Enoc caminaba junto con Cristo. Y yo decía, Dios, yo quiero escuchar tu voz. Y cuando hice mi escuela de discipulado, una de las primeras cosas que nos enseñaron era sentarnos en la presencia de Dios y escuchar. Híjole, ¿sabes qué tan difícil es para el ser humano sentarse en la presencia de Dios y decir, háblame? Es bien complicado, porque cada uno de nosotros, sobre todo en el tiempo que estamos ahorita, en el tiempo que llevo de este sermón, ya te llegaron como 3 notificaciones, ya checaste al menos quién publicó, quién no publicó. ¿Ya estuviste pensando si el siguiente capítulo de Netflix está a punto de terminar o si va a culminar? O sea, ya estamos casi siempre adelantados y nuestra mente divaga constantemente. Somos una de las generaciones que nuestra mente se encuentra acelerada todo el tiempo. Inclusive cuando hago esto, casi creo que el ritmo de la mente de algunos va así, ¿no? Estás así, acelerado. Esta era la oración que yo le pedí a Dios y me acuerdo sentarme en medio del bosque cuando estábamos ahí en mi escuela de discipulado, era en medio de un bosque en Wisconsin y me acuerdo que nos sentábamos y sinceramente me desesperaba, era como, ¿qué estoy haciendo aquí? Me imaginaba si la gente me viera sentado en medio de la nada, así sentadito con mi Biblia y yo así. Y al principio te voy a ser sincero, los primeros 5 minutos eran abrumadores. Era como, ¿cuándo irás a hablar, Dios? O sea, yo estoy aquí, Pero me daba cuenta que en el proceso de decirle a Dios, háblame, constantemente estaba yo llenando los espacios, ¿sí o no? Estaba constantemente diciéndole, Señor, háblame, pero háblame de esto, háblame de aquello, háblame de esto, Señor. Y veía constantemente cómo yo no callaba. Pero le seguía diciendo, háblame, y el Señor casi creo que estaba así como que... Y llegó un punto donde me acuerdo que mi líder me dijo, si quieres que Dios comience a hablar, comienza a leer su palabra. Y me acuerdo que ahí fue donde la interacción comenzó a cambiar, donde comencé a escuchar un poco más quién era este Dios y empecé a reconocer su voz, porque sin duda todos tenemos alguna voz que reconocemos, ¿sí o no? Si el día de hoy cualquiera de mis papás me llama, aunque nada más diga, hey, ¿sí o no todos de que reconoces esa voz? Hay miradas que reconocemos, amén. Como cuando mi esposa me ve, hay miradas que penetran el corazón. ¿La reconoces? Todos tenemos esa interacción con alguien, una relación tan auténtica
que con un solo aullido de esa voz puedes reconocer quién es. Dios quiere ser esa voz para ti. Dios quiere que reconozcas esa voz en tu interior. Dios quiere caminar junto contigo y tiene, por si no lo sabes, mucho que decir. Pero ¿qué se requiere de parte tuya? Intimidad. Se requiere tiempo. Y es algo que en nuestra generación es lo que menos tiene. Es lo que menos quiere otorgar para Dios, porque estamos tan conscientes de que tenemos oraciones todo el tiempo. Le pedimos a Dios por el clima, le pedimos a Dios por la comida, por el tráfico, pero créeme, nuestro Dios es mucho más grande que estas oraciones. Y no me malinterpretes, Dios quiere ser parte de cada detalle de tu vida, pero tiene mucho más que decir. Y lo que puedo decirte el día de hoy es que hay oraciones poderosas, hay oraciones de impacto que sobre todo transforman tu vida y el rumbo de tu historia. Hay momentos claves dentro de tu historia que Dios con una sola palabra todo lo puede transformar. Con un solo susurro en tu interior todo lo cambia. Yo quiero adentrarme a uno de esos pasajes que sin duda es de los favoritos míos, porque al leerlo escucho cómo Dios habla de manera literal a una persona. Y yo siempre, ese es mi mayor anhelo, el escucharlo y el que Dios susurre mi nombre en mi oído. Y esto es lo que sucede con este personaje que muchos hemos escuchado de él haciendo cosas maravillosas y cosas grandes, pero su trayectoria comenzó desde niño. Y quiero llevarte a Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, y quiero que leas conmigo. Si no traes tu Biblia, va a estar aquí en pantalla. Si tú ya lo tienes en tu dispositivo o donde tú lo tengas ahorita al día de hoy, solamente di conmigo tacos. Tacos, muy bien, vamos a adentrarnos. El versículo 1 dice: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos era muy común oír palabra del Señor. Ni eran tan frecuentes escucharlo ni escuchar las visiones. Versículo 2 dice que Elí ya estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario donde él se encontraba. El arca de Dios, la lámpara de Dios todavía estaba encendida. Versículo 4 dice que el Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida corrió a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Responde Elí, dice: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel hace lo que le ordena, vuelve a su cama. Versículo 6 dice: pero una vez más el Señor llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Elí nuevamente le dice: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Versículo 7 dice: Samuel todavía no conocía la voz del Señor, ni su palabra se le había revelado. Versículo 8 dice: por tercera vez llamó Señor a Samuel y se levantó. Y fue ahí donde Elí, estando ahí, le dijo: aquí estoy. Y le dijo: yo no te he llamado. Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Lo estaba llamando a este chico. Versículo 9 le dijo: ve y acuéstate, pero ahora sigue esta instrucción. Si escuchas esa voz y te vuelve a llamar, dile: habla, Señor, tu siervo escucha. Habla, Señor, tu siervo escucha. Qué increíble, ¿no? Lo que sucede en este pasaje. Está aquí Samuel respondiendo al llamado de su autoridad, el sacerdote principal en ese tiempo. Y constantemente cuando le está hablando se acerca porque no reconoce aún la voz de Dios. Y me encanta la anticipación de este pequeño, porque sin duda era un pequeño niño. Si tú no sabes la historia de Samuel, aproximadamente tenía alrededor de 12 años. Estamos hablando de un niño de quinto o sexto de primaria. Sin embargo, cada vez que escuchaba esa voz respondía, hasta que por fin Elí le dice: hey, la próxima ocasión que escuches esa voz, solamente di estas palabras: habla, Señor, tu siervo escucha. Y sin duda Dios tenía mucho que decir. Sin duda Dios quería compartir un mensaje específico a Samuel y no era cualquier mensaje. Ahora escúchame, el problema es que
Dios quiere dar este mensaje y como te lo digo, no era un mensaje usual o un mensaje bueno de activación o de bendición. Y me pongo a pensar cuántas veces Dios está hablando directamente en la Biblia y vemos la trayectoria de personas que está hablando y las personas que escuchan y el mensaje de Dios hablando a ellas usualmente no es un mensaje simple. Vemos a un Noé que le dice, construye una arca en medio de un tiempo que no llovía. Se volvía ridículo y sin embargo, él escucha la voz de Dios y comienza a construir el arca porque Dios le comparte, voy a reiniciar la raza humana, así que comienza a construir el arca. Y no fue una enmienda de un día para otro, tomó años construir esa arca, con toda su familia. Era realmente un llamado que era retante para él. Era como cuando Abraham estaba orando con Dios acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra y está Abraham intercediendo con Dios. Era como Moisés cuando por fin Dios habla su vida a través de este árbol que estaba en llamas. ¿Y qué sucede? Inclusive Moisés dice, creo que te equivocaste. No, Moisés, quiero que liberes a mi pueblo. Un llamado sin duda duro para Moisés, que Moisés en ese entonces era solamente alguien que era un pastor que cuidaba un rebaño. Jonás, que al momento de hablarle le dice que vaya a Nínive, a una de las ciudades que tenían más maldad sobre la tierra, y le dice, quiero que compartas mi mensaje de arrepentimiento, si no todos me los voy a echar. ¿Y qué pasa, Jonás? No, o sea, yo no. La palabra de Dios muchas veces es una palabra que pocos quieren escuchar. La realidad es que Dios busca con frecuencia a muchos, pero pocos quieren escuchar o deliberar el mensaje. Dios está hablando, pero realmente estamos escuchando. Dios está hablando. Y no me malinterpretes, Dios no solo todo el tiempo está hablando palabras de juicio para una nación o palabras duras para alguien más. En cada temporada de tu vida Dios tiene una palabra diferente. Porque todos los que hemos caminado junto con Dios hemos experimentado que en las temporadas de luto Él es nuestro consuelo. Amén. En las temporadas donde necesitamos más apoyo, Él se vuelve nuestro apoyo espiritual. En las temporadas donde necesitamos dirección, Él se vuelve nuestra sabiduría. En las temporadas donde sabemos que hemos hecho mal, Él se vuelve nuestra confrontación. Dios está ahí para hablar, pero estamos dispuestos a escuchar. Aquí está Samuel y le dice, Dios, háblame. Y empieza a traer algo de confrontación porque el mensaje que le da Samuel no es un mensaje de, hey, ahora sí voy a bendecir toda tu vida. No, te voy a dar una esposa guapísima, hijos, te voy a hacer popular en las redes sociales. No le da ese mensaje a Samuel. Al contrario, si leemos más adelante, en versículo 11, este es el mensaje que le da a Samuel. El versículo 11 dice, mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Y él sabía esto, que estaba blasfemando en contra de Dios y sin embargo no los frenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Increíble, un mensaje para un niño de tan solo 12 años de edad. Ojo, porque muchos menospreciamos lo que Dios está haciendo con nuestros niños el día de hoy y Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Dios en esta oración, lo único que Samuel hace directamente es decirle a Dios, háblame. Aquí está tu siervo, te escucho. Y quiero que el día de hoy seamos de esos que pidamos a Dios directamente, Dios, háblame. Y ojo, quiero recordártelo una vez más, por si muchas veces no lo has escuchado, la oración, ojo, no es un monólogo. Porque para muchos eso se ha vuelto la oración, un monólogo donde constantemente llegamos con Dios y le damos una lista de todas nuestras peticiones. La oración no es un monólogo, es una conversación. La oración no es una repetición.
Yo sé que esto es difícil porque algunos crecimos con esa inercia de que tenemos que constantemente hacer oraciones y repetirlas y repetirlas. Sin embargo, Jesús en Mateo 6:7, antes de enseñarle a sus discípulos el Padre Nuestro, les dice, hey, no es por repetición. Yo quiero escuchar tu voz y con sinceridad escuchar lo que hay en tu corazón. ¿Qué es la oración? Es una charla honesta con Dios. La oración no es solo hablar, la oración es escuchar. La oración no es solo hablar, la oración es escuchar también. Pero la realidad es esta, podríamos quedarnos callados para escuchar lo que Dios tiene que decir. Podríamos quedarnos callados un 2024 en la ciudad de Monterrey para escuchar lo que Dios tiene que decir. ¿Tú crees que Dios no tiene un plan para Monterrey? ¿Tú crees que Dios te trajo aquí a esta ciudad porque un día dijo, ups? Tú eres parte del plan maravilloso de Dios en esta ciudad. Tú eres parte de este plan maravilloso que Dios está ejecutando en esta ciudad, pero la pregunta es, ¿estamos escuchando lo que Él está hablando? Estamos escuchando. Así que quiero llevarte a ese lugar de cómo podemos escuchar la voz de Dios de manera simple y eficiente. Número 1, quédate quieto. Quédate quieto. El salmista lo decía en Salmos 46:10, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Y me encanta porque otra versión llamada The Message lo dice de esta manera, sal del tráfico de tu vida. Mírame con amor, tu Dios supremo, por encima de la política y por encima de todo. En pocas palabras, iglesia, quédate quieto. Quédate quieto, quieto, quieto. Decirle a Dios, quiero escuchar tu voz. Quietud. Cuando estaba en mi escuela de discipulado y me estaban enseñando esta oración, híjole, el poder callar mis pensamientos era algo tan difícil. Porque pensaba, si traía hambre, olvídate. O sea, era el tiempo de ¿qué irán a hacer de cenar el día de hoy? O sea, ya estaba pensando en los tacos de esa noche. Pero Dios quiere un tiempo donde su iglesia nos paremos por un instante. Dejemos de escuchar todas las voces que están a nuestro alrededor. Y si soy sincero, quiero preguntarte a ti, no quiero que levantes la mano, no quiero que levantes la mano, pero quiero preguntarte a ti, ¿cuándo fue la última vez que te aventaste al menos una hora de Netflix, de Prime Video o lo que tú veas? Una hora de videojuegos, una hora de, si eres de todos los que lee todavía. Pero ¿cuándo fue la última vez que te aventaste al menos una hora en su presencia? Una hora de estar leyendo y escuchando su voz. Una hora de estar quieto junto con Él. No de estar levantando una voz con volumen alto para que el mundo te escuche como lo hacían los fariseos, sino como lo decía Jesús en Mateo 6:6, pero cuando tú vayas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Cuándo fue la última vez que en intimidad cerramos la puerta de nuestra habitación y pasamos tiempo en su presencia? En nuestra casa tenemos 4 niños muy activos y es difícil encontrar a veces un lugar donde pararnos. De hecho, por eso estamos tan contentos del regreso a clase, amén. Porque el regreso a clase nos da la oportunidad de otra vez empezar esa rutina. Pero si algo que sí hemos sido súper intencionales es encontrar ese espacio donde podamos callarnos y entrar en su presencia. Constantemente cierro la puerta de mi habitación. Si no me dejan, porque la habitación del papá o la mamá, ya saben, los que tienen hijos chiquitos saben que la habitación del papá o la mamá siempre nunca tocan, no sé por qué. Y no, gracias a Dios nunca ha existido un accidente, amén. Pero entran y salen. Entonces a veces tengo que encerrarme literalmente en mi closet y estar ahí diciendo, Dios, habla. Tu siervo escucha. Habla. Tu siervo escucha. Entra a la habitación donde tú estás solo. Escucha la voz de Dios. Y ahora quiero nada más guiarte en cómo escuchar esta voz de Dios, porque muchas veces no la identificamos en el proceso. Número 1, Dios quiere hablarte a través primeramente de su palabra.
Muchos queremos dirección de Dios cuando Dios muchas veces nos ha dado el manual de su dirección, pero no lo leemos. No lo leemos porque es difícil de quedarnos callados. Ahí leyendo puedes escuchar constantemente la voz de Dios. Número 2, Dios habla a través de personas. Dios habla muchas veces a través de tu líder, de tu amigo cristiano. A veces habla a través de un sermón o predicación como esta. A veces en el tiempo de la alabanza su espíritu te está hablando. Número 3, Dios habla a través de las circunstancias. Y ojo, porque para algunos a veces tú te sientes como que no, hombre, es que Dios no me está hablando. Y Dios está cerrando y abriendo puertas dentro de tu vida. Hay algunos que le dan gracias a Dios porque cerró esa puerta, amén. Híjole, esa está complicada, ¿verdad? Pero mi hermano, a veces Dios cierra esa puerta porque sabe lo que está por venir. No te otorgó ese trabajo o esa promoción porque destruiría tu familia y tú estás diciendo, ¿por qué Dios? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me hablas? Ya te hablé. Acabo de cerrar esa puerta. Para algunos cerró la puerta de ese noviazgo, de esa persona que tú pensaste que te ibas a casar y que dijiste, pero es que Señor, ¿por qué hiciste eso? ¿Ahora con quién? Y ahora que el día de hoy Dios te ha dado una nueva pareja, una esposa, una familia, dices, gracias Dios que cerraste esa puerta. Gracias Dios. Porque me hubiera quedado con la fea cuando me trajiste una bien guapa. Gracias Dios. Amén. ¿Cuántas veces le hemos dado gracias a Dios por las puertas cerradas dentro de la vida? Dios a veces habla acerca de nuestras circunstancias. Número 3, Dios habla a través de su espíritu. Por eso es tan importante los tiempos que nos reunimos juntos y en los tiempos de ministración Dios está hablando. Dios está ministrando tu vida. Y de repente a través de ese tiempo de ministración nos impulsa, nos mueve, nos guía. Para algunos Dios te habla y está poniendo constantemente en tu corazón, hey, sé parte del voluntariado de la iglesia. Para algunos no se supone que en esta temporada cambies de trabajo. Para otros seguro te está llamando a que el día de hoy dejes a un lado esa amistad, ese amigo o inclusive esa relación. Y Dios está hablando en los tiempos de ministración. Yo quiero decirte cómo usualmente cuando cierro la puerta, cuando Dios estamos juntos en intimidad, yo simplemente paso un tiempo con Él respirando, orando en su presencia, pero algo que un ejercicio constantemente hago es esto. Inhalo y al exhalar le digo, Dios, dame un nombre. ¿Por quién quieres que ore? Y créeme, Dios está hablando. Cuando tú inhalas, Dios te da un nombre. Dice, Señor, te pido por él o por ella. No conozco la situación, pero si me estás dando ese nombre es por algo, por circunstancias que están pasando en su vida. Dios me ha dado la oportunidad que en tiempos de intimidad junto con Él pone un nombre de una persona y me dice, llámalo o llámala. Y algunos de ustedes que están aquí en la congregación han recibido llamadas de nosotros de la nada, donde Dios de repente pone el nombre de esa persona. Y me ha tocado momentos donde lo único que escucho del otro lado de la línea es el llanto de esa persona. Donde no teníamos idea en nuestra mente por qué Dios puso en mente el nombre de esa persona, pero Dios ya sabía por qué quería que lo llamáramos. Y que al llamar lo único que escucháramos era, Dios entendía el tiempo. Pero iglesia, ¿estamos escuchando? ¿O solamente le estamos dando a Dios nuestra lista de recomendaciones y listas de cosas que necesitamos? Hoy quiero decirte, Dios quiere hablar. Quédate quieto, quédate quieto. Número 2, mantente dispuesto. Mantente dispuesto. Samuel está dispuesto a escuchar la voz de Dios. Constantemente se para con esa anticipación. Si te fijas, en ninguna de esas veces que Dios llama, Samuel se da la vuelta y le grita a Elí, Elí, ¿qué pasó? ¿Cuántos hijos tengo aquí que cuando su papá le habla hacen eso? Ahí está uno grita, baja la basura. Y, ¿qué pasó? Pero Samuel no hace eso. Cada vez que escucha la voz, se levanta. Inclusive el sacerdote dice, ¿por qué te estás levantando? O sea, no te he llamado. Pero él está expectante
a cada una de esas palabras. Y créeme, a menudo nuestras oraciones, yo sé que han sido constantemente es un Dios, cambia mi situación, manténme a salvo, quítame el dolor de cabeza, salva a mi jefe que es el que me da el dolor de cabeza. Mi reto para ti el día de hoy es para estar dispuesto. En vez de llegar con Dios con toda esta lista de cosas que constantemente le pedimos, ¿qué pasaría si en este tiempo de intimidad llegáramos con una hoja en blanco y le dijéramos a Dios, habla? Y me encanta lo que dice el salmista, porque cuando se entrega a Dios le dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Imagínate si Dios hablara a tu vida y le dieras permiso de que Él pudiera adentrarse y decir, ¿qué pecado tengo que cambiar? ¿Qué hay dentro de mi vida que tengo que otorgarte? ¿Qué escribirías en esa hoja? En esa habitación. Y mi reto para ti el día de hoy es, sí, quédate quieto, pero mantente dispuesto. Porque Dios quiere hablar. Dios quiere hablar a su pueblo. Y me encanta porque cuando le damos esa hoja en blanco, Dios quiere hablar a tu matrimonio. A lo mejor tú estás batallando porque tu cónyuge el día de hoy no está caminando junto contigo con Cristo y le pides constantemente a Dios y Dios quiere hablarte. O tal vez te está llamando a servir en la iglesia. O tal vez te está llamando a bendecir a alguien más. Te está llamando a animar a alguien más. Y me encanta lo que dice Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y el Señor enderezará tus sendas. Dios quiere que lo reconozcamos en nuestra vida, pero ojo, la advertencia es esta. Asegúrate de haber obedecido lo que Dios te mostró la última vez. Porque para muchos, Dios ya te ha hablado, te ha dado una instrucción, pero no la obedeciste. Y de repente estamos, pastor, es que Dios ya no me ha hablado. ¿Qué fue lo que te dijo Dios la última vez? Porque no hemos cumplido lo último que Dios nos ha otorgado, pero sí queremos que Dios nos siga otorgando mucho más. Aquellos que tenemos hijos sabemos que no le damos otra tarea hasta que no termine lo que está haciendo el día de hoy. Amén. Y Dios ya te ha dado a muchos una palabra. Y la razón por la cual Dios no te ha otorgado otra es porque todavía no has obedecido la primera. Dios te está dirigiendo constantemente, pero necesitamos ser de aquellos que escuchamos la voz de Dios. Quédate quieto, mantente dispuesto. Y número 3, mantente listo. Mantente listo. Aquí es donde me voy a estacionar un poquito porque Samuel estaba listo para responder. Su palabra lo decía, habla Señor, tu siervo escucha. Habla Señor, tu siervo escucha. Cuando Dios habla, Samuel estaba dispuesto a obedecer. El día de hoy, ¿estás listo para obedecer lo que Dios tiene que decir para ti? Samuel tenía tan solo 12 años de edad, un pequeño niño. Y Dios iba a transformar la vida de todo un legado de sacerdotes por las palabras de un niño. Ojo, por eso es que tenemos escuelitas de verano aquí en la iglesia, hermanos, porque creemos que Dios sigue hablando a nuestros hijos. Por eso es que al final de esta reunión vamos a tener un tiempo de bendición para todos los estudiantes. Si tú trajiste a tus hijos, vamos a orar por ellos al final, porque yo creo que Dios sigue hablando a sus vidas, sigue ministrando corazones y quiere darte palabra a ti como papá el día de hoy. Esta es una oración impactante. Pero la realidad es esta, estamos obedeciendo la dirección de Dios cuando Dios nos habla. Porque la obediencia para algunos es el temor para otros. Porque Dios está levantando a algunos a levantar el día de hoy y ser parte del liderazgo de esta iglesia, pero constantemente lo has dejado a un lado. Para otros Dios te ha llamado sin duda a pastorear, pero te da miedo. Sin duda Dios te ha llamado a las naciones. Pero ¿cómo le hago para hacer esto? Para otros, tú eres un músico y Dios ha puesto ese corazón de músico en tu interior y no lo has usado para levantar el estandarte del evangelio. Para otros,
Dios ha hablado a tu vida y ojo, porque creo que Dios ya está hablando en este momento. Te ha dicho, múdate a otro estado. Para otros Dios te ha dicho, regresa a la escuela. Necesitas acabar esa carrera. Para otros Dios te está diciendo, tú sabes que esa carrera no era la que yo te dije. Es tiempo de cambiar. Para otros Dios te está diciendo, es tiempo de invitar a tu amigo, a tu jefe, aquel que dices, y si lo invito, ¿qué van a pensar de mí? No, Dios, es que tú no lo conoces, son un caso perdido. Ojo, Dios es aquel que de lo imposible lo vuelve posible y se especializa en casos imposibles. Dios es aquel que tiene la última palabra. Para algunos Dios te está llamando a hacer pública tu fe, a bautizarte, a postear en tus redes sociales a quién le perteneces. Dios te está hablando el día de hoy. Para unos Dios te está hablando de un perdón que ha sido difícil de cambiar en tu vida. Un perdón que ha sido difícil otorgar porque la herida es demasiado profunda. Pero Dios te sigue hablando. Te sigue diciendo, es tiempo de otorgar. Es tiempo de otorgar. Dios está hablando hoy, el día de hoy. Quiero cerrar con esta canción. Y no quiero que hagas nada donde tú estás. Quiero que durante esta canción te mantengas quieto. Quiero que durante esta canción te mantengas dispuesto. Durante esta canción te mantengas listo a lo que Dios va a hablar a tu vida. Y mientras estás escuchando esta canción, quiero que si tienes preguntas en tu vida, se las hagas a Dios. Pero que al término de esta canción puedas decir las mismas palabras que dijo Samuel. Háblame, tu siervo escucha. Voy a pedirle a Lili que pase aquí conmigo. Y te pido que donde tú estás cierres tus ojos, iglesia. No muevas ni un dedo. Deja que el Espíritu Santo en este momento empiece a ministrar tu vida.